7 millones de personas mueren aproximadamente en el mundo debido a causas vinculadas a la contaminación del aire, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y Lima ha sido hasta hace poco una ciudad muy contaminada en la región, de acuerdo a esta misma institución. Las tecnologías vinculadas con, por ejemplo, purificadores de aire o eventualmente otro tipo de tecnología que trata de mitigar la contaminación de los gases que emiten los vehículos del transporte público, son algunas de las iniciativas e emprendimientos que investigadores y científicos en el Perú están desarrollando actualmente. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer de qué manera nuestros científicos están evaluando la contaminación en nuestra salud y qué herramientas están aplicando para disminuirla. La Organización Mundial de la Salud realizó durante un periodo de 4 años, entre el 2008 y el 2012, una serie de estudios y monitoreo en 1.600 ciudades, entre las que se encontraba Lima. Las comparaciones que resultaron de las distintas estaciones que se ubicaron en varias partes de la gran capital dieron como resultado una situación preocupante que en verdad requiere acciones inmediatas. En el caso del Perú específicamente, el valor que debe analizarse es el promedio de Lima, y no estación por estación. Si volvemos a revisar el reporte de la OMS, los valores que se presentan son el promedio de la ciudad. Entonces, en el caso de Perú ha ocurrido algo bastante excepcional, en el cual se desagrega la información del promedio de la ciudad, se desagrega estación por estación, y lógicamente nos encontramos con estaciones con mayores niveles de calidad del aire y otras con menores niveles de calidad del aire, como es el caso de Lima Norte, que presentó niveles elevados, pero en el caso de Lima Sur o Lima Este, valores mucho más bajos. Entonces, si hacemos un promedio con esa información, estamos mucho más bajos, ¿no?, que otras ciudades de América Latina, pero eso no significa que no tenemos el problema de la contaminación. Lo venimos diciendo hace muchos años, de que el Perú, específicamente Lima, ha mejorado con respecto a lo que se mostraba hace 10 años. Hace 10 años teníamos unas cifras mucho más altas, ¿no? Entonces, con las intervenciones que ha realizado el gobierno, estos niveles de contaminación han disminuido, pero todavía no alcanzamos los estándares de calidad ambiental. Estamos ahorita ubicados en la estación climatológica principal del CENAMI, ¿no? Dentro de esta estación, donde hay también medimos los parámetros meteorológicos de esta parte de la ciudad, también tenemos una estación de calidad del aire ubicada en ese lugar, lo que nos permite también poder monitorear la contaminación, ¿no?, en 4 parámetros, ¿no?, que es el material particulado menor a 10 micras, el PM10 mayormente conocido, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y el ozono troposférico. Tenemos, bueno, la red ya operando hace 4 años, desde abril de 2010, ¿no? En la primera estación que se inauguró fue en el distrito de Atevitarte, en el Palacio Municipal. Ese año se inauguraron 3 estaciones, ¿no?, en el 2010, la de Atevitarte, la de San Borja, en el Polideportivo Limatambo, y posteriormente esta, ¿no?, la de Campo de Marte, más o menos a mediados de 2010. En el 2011 se inauguraron 2 estaciones, en Santa Anita, en el Palacio Municipal también, y en Villa María del Triunfo, en el Parque Virgen de Lourdes, en Nueva Esperanza. La finalidad de tener estas estaciones automáticas de monitoreo de calidad del aire era poder tener una herramienta indispensable y grande para nosotros poder mostrar y emitir el pronóstico de la calidad del aire en Lima metropolitana, ¿no? Generalmente en un parque es lo más adecuado, ya que nosotros no estamos tomando las mediciones en la fuente, ¿no? Siempre nos preguntan eso, ¿no? Pero ¿por qué no
no colocan una estación o miden en el centro de Lima, donde está más contaminado, ¿no? La respuesta a esa pregunta es debido a que nosotros monitoreamos o medimos calidad del aire, ¿no? Que es las inmisiones. ¿Esto qué quiere decir? De que, o sea, nosotros vamos a medir en el cuerpo receptor que somos nosotros. O sea, el punto de la fuente de contaminación puede estar en cierto lugar, pero de qué manera esa contaminación que se tiene en tal punto nos va a afectar a nosotros que estamos caminando por acá libremente. Hay 4 niveles de estados de la calidad del aire, ¿no? Que nosotros le llamamos, ¿no? Un estado bueno, ¿no? En el cual no exige una mayor preocupación a la población. Un estado moderado, en el cual la población debería guardar ciertas previsiones en cuanto a su salud. Un nivel de estado malo, que es muy pocas veces que hemos llegado a esos estados, salvo en fechas puntuales, ¿no? Por ejemplo, en Año Nuevo. Se han mostrado valores muy por encima de los contaminantes que normalmente en su promedio, ¿no? Acá a veces se han elevado, por ejemplo, de 50 microgramos a unos 300 microgramos por metro cúbico de material particulado, de PM10. Siempre hemos mencionado de que el transporte es un gran factor importante en la mejora de la calidad del aire. Y en Lima, afortunadamente, se están dando ciertas medidas que están mejorando la calidad del aire. Por ejemplo, la disminución del azufre en el combustible. Próximamente se dará la disminución del azufre en las gasolinas, ¿no? Cuando la refinería Talara se implemente y produzca una gasolina de buena calidad, un diésel de buena calidad, lógicamente se mejorará mucho esta calidad del aire. Los límites máximos permisibles, si bien es cierto, tenemos para algunos sectores o algunas actividades, no hemos regulado todavía un buen porcentaje de actividades estratégicas. Por ejemplo, todavía no se ha terminado o no se ha concluido la regulación de los LMPs para centrales termoeléctricas, ¿no? En el interior del país muchas centrales termoeléctricas trabajan a diésel. Es más, incluso algunas a residual, que es un contaminante muy fuerte, ¿no? Para la población. Estamos entonces en vías de terminar de definir los límites máximos permisibles que ayudarían a controlar mucho mejor la contaminación. También estamos buscando regular los límites máximos permisibles en industrias como papel, calderas industriales, que también son generadoras de altos niveles de contaminación, industrias químicas, el cemento, ¿no? Los ladrillos. Hay mucha industria informal en ladrilleras, prácticamente son, en muchos casos son negocios familiares que persisten de esto, pero que queman pues aceite usado, queman llantas, queman todo tipo de residuos para poder cocinar estos ladrillos. El 70%, un poco más, de las fuentes de contaminación del aire provienen del parque automotor, ¿no? El otro porcentaje son de fuentes industriales, ¿no? Este gran porcentaje que tenemos de fuentes de contaminación, bueno, es debido también a que nuestro parque automotor ha crecido estos últimos años enormemente, aunque también ya se están haciendo ciertas normativas, pero aún falta un poco más de poder, mayores soluciones a ese tipo de problemas, ¿no? Lo que generan son partículas, material particulado también, generalmente menor a 2.5 micras, ¿no? Para que se den una idea, que ya también lo vamos a mostrar en unos gráficos, un cabello humano, el diámetro son 70 micras, ¿no? Una partícula de PM10 es, bueno, la séptima parte de grosor del cabello humano. Y una partícula de 2.5 es la cuarta parte de una partícula de PM10. Mientras menor sea el diámetro de la partícula, mayor afectación a la salud de las personas, ¿no? Ya que las partículas son mucho más pequeñas, van a ingresar mucho más adentro de nuestro sistema respiratorio. Algunas hay ya partículas de PM1 también, que también ya se están monitoreando en algunos lados, que llegan también a nuestros alvéolos pulmonares también, ¿no? Y podrían también ingresar al torrente sanguíneo. El CENAMI viene aproximadamente hace 20 años trabajando con muestreos pasivos
para material particulado, ¿no? El contaminante que nosotros muestreamos se denomina polvo atmosférico sedimentable, el PAS. Esta es una red manual de aproximadamente 30 puntos distribuidos en todo Lima metropolitana, los cuales nos ha dado también bastantes indicios, ¿no?, de los niveles de contaminación abarcando casi toda la ciudad. Una placa de 10×10 de vidrio, ¿no? Esa placa se unta con vaselina, se lleva una balanza electrónica, se pesa la placa, se lleva a los puntos de muestreo, se deja ahí 30 días aproximadamente. Luego de 30 días se recoge la placa, se vuelve a pesar en la balanza y se hace una diferencia de pesos, ¿no? El peso final menos el inicial. Ahí se obtiene la masa en gramos. Luego, hace unos 8 o 6 años aproximadamente, se adquirieron equipos, se puede decir, semiautomáticos, ¿no?, los cuales también funcionaban con una bomba de succión, ¿no? Ya no se tenía una placa, sino se tenía un filtro, ¿no?, de fibra de vidrio de cierto material, que también se tenía que haber prepesado antes, ¿no? Se colocaba el filtro en el equipo, generalmente eran muestreadores de alto volumen de material particulado, de PM10 generalmente. Se dejaba muestreando, se programaba el equipo, ¿no?, para que opere al día siguiente. Luego del día de operación se recogía la muestra de cada 2 días, se recogía la muestra, se llevaba al laboratorio también, se pesaba y se tenía la masa en microgramos. La contaminación del aire llega a tener efectos en los niveles productivos de un país. Si una persona se enferma de las vías respiratorias, probablemente tenga una merma en sus niveles de productividad y obviamente en su capacidad de laborar. El economista Carlos Orihuela ha realizado estudios que identifican los niveles de ahorro que se producen en un país como efecto de establecer medidas de control o mengua de la contaminación del aire. No hay estadísticas acerca de monitoreos de PM10 en otros departamentos. Entonces, dada la disponibilidad de información, lo único que nos queda estudiar es la capital. Lo que estamos calculando son 2 técnicas. Uno para calcular el costo en el caso de la morbilidad y en el caso de la mortandad. Hemos encontrado que desde el año 1994 hasta el año 2006 más o menos los costos han sido ascendentes y a partir del año 2007 hasta el 2011 ha sido descendente. Y claro, ¿qué es lo que ha explicado esto? Hay un efecto que es la mejora en la economía. La mejora en la economía ha llevado a un efecto de sustitución de vehículos. El grueso de la contaminación por PM10 en la metropolitana está vinculado al parque automotor. Entonces, si este parque automotor se ha renovado por efecto de un mayor poder adquisitivo, ¿no?, por la situación económica reciente, eso ha conllevado a que ahora los niveles de contaminación sean menores. Y por otro lado, tiene que ver el efecto del gas, la sustitución de combustible. Hasta el año 2005-2006, la cantidad de vehículos de taxis con gas era 5.000, al 2011 era más de 110.000. Entonces, eso es algo bastante significativo solamente en la ciudad de Lima. Entonces, eso ha hecho que los costos se estén reduciendo. Es decir, estaríamos por la senda correcta si se mantienen las condiciones actuales. Las estimaciones que nosotros hicimos es de que
los ahorros de la reducción de la contaminación a partir del año 2007 y con la proyección, si no hubiera habido alguna medida, o sea, gas natural o sustitución de vehículos, hubiera sido cerca de 1.500 millones de dólares. O sea, ese es el ahorro vinculado a la sustitución de combustible vinculado al gas natural y al efecto de un reemplazo del parque automotor por uno más nuevo. Ahora, hay un problema que no nos queda claro, que no sabemos si esto va a continuar. ¿Por qué? Porque si el parque automotor sigue aumentando, aún a pesar de que los autos nuevos contaminan cada vez menos, el parque automotor se está haciendo tan grande que el efecto escala va a ser mayor. En otras palabras, sí, cada auto moderno contamina menos, pero es tanta la cantidad de autos modernos que el efecto puede ser mayor al anterior. La primera causa de enfermar en nuestro país, si uno comienza a revisar todos los perfiles epidemiológicos, se da cuenta que son las infecciones respiratorias agudas. Y existe un porcentaje, no puedo decirle altísimo, pero sí un buen porcentaje que corresponde a problemas de lo que es el entorno del aire donde viven estas personas. ¿Cuáles son las principales enfermedades? Podemos tener sobre todo las irritativas, el asma. Muchas veces el asma corresponde a una respuesta a la presencia de cualquier tipo de alergeno que esté en el ambiente, que puede estar presente también en las zonas de aumento, digamos, de tránsito, aumento de zonas de hacinamiento. Es importante que una sociedad mantenga una calidad de vida idónea. Es importante, por ende, que la calidad del aire sea la mejor. ¿Por qué? Porque esto incide en la productividad, ¿ok? En la productividad del capital humano. El capital humano es el componente fundamental en la producción. Entonces, si la calidad de vida no es la mejor, esto va a repercutir en la productividad humana y esto va a repercutir en un menor PBI y nuestras posibilidades de desarrollo futuro se verían complicadas. La relación es directa y es sensible. Por eso es que es tan importante mejorar la calidad del aire, mejorar la calidad de vida para que nuestro desempeño sea el mejor. Un aire contaminado tiene más virus, tiene bacterias, tiene otro tipo de esporas y eso va a producir una reacción en el organismo. ¿Cuál va a ser la reacción? Enfermedades respiratorias. Otro grupo que podría estar también lo que son en personas fumadoras, ¿no? Donde vamos a tener que además de lo que el cigarrillo afecta, todo el entorno, si vive en un lugar altamente contaminado, va a hacer que esa persona enferme mucho más grave, pueda llegar a hacer cuadros de enfisema, que es destrucción de los alvéolos pulmonares, y esto lo lleva a insuficiencia respiratoria aguda. Entonces son varias las consecuencias, digamos, del aparato respiratorio alto y mediano. Pero lo que hay que tener en cuenta es que las partículas menores a una micra, ¿no?, que son las más importantes. ¿Por qué? Porque van a atravesar el parénquima pulmonar, van a ir a la circulación y van a ir por todo nuestro organismo, pudiendo producir una serie de enfermedades. Un ejemplo de eso, el plomo otra vez, otros metales que, como tú sabes, pueden entrar por inhalación, pero pueden situarse en órganos llamados órganos blancos. Entonces vamos a tener que el adulto o el niño que inhale o la mujer que está gestando puede estar inhalando estas partículas y puede estar depositándose en sus huesos, depositándose en su sistema nervioso, depositándose en lugares donde van a traer problemas a la salud. Los contaminantes que están presentes en el aire, como son las micropartículas PM2.5, PM10, que son 10 micras de diámetro, son los que están afectando básicamente a nuestra salud, ¿no? Y por eso que es una gran preocupación. Ya Lima es una de las ciudades capitales
que está considerada dentro de las más contaminadas en el mundo, ¿no? Mientras más pequeñita sea el diámetro de la partícula, es más dañina. Por ejemplo, las mediciones que se están haciendo a través de las estaciones de monitoreo que hace DIGESA y hace CENAMI, se están midiendo las partículas de diámetro 2.5, que son las pequeñas, las finas, y las ultrafinas es de 0.1. Esas todavía no se están midiendo en el país, ¿no? O de repente en algún lugar, pero todavía no se han reportado. Pero las que son dañinas son las más pequeñitas, ¿no? Entonces las de 2.5, según la norma, debe estar de 20 microgramos a 24 horas, pero estamos observando en algunos lugares de la ciudad de Lima esos valores muy altos, por encima de 40 y 70, ¿no? Entonces, por ende, ese valor está afectando a nuestra salud. Realizamos un estudio en el cono norte de Lima, que era una de las zonas de mayor contaminación en el aire, que teníamos reporte de DIGESA, y en la población de niños, porque veíamos que era una población vulnerable. Hicimos el estudio en los niños de 6 a 7 años y de 13 a 14 años, siguiendo un protocolo que era el estudio ISAC, que se había realizado a nivel mundial en diferentes países. Utilizamos el mismo cuestionario para evaluar la prevalencia de asma. Nuestra preocupación era ver cuál es el aire que respiramos. Entonces, ahí seleccionamos los distritos de Los Olivos, de San Martín de Porres, el RIMAC, Independencia, para poder hacer la medición de los contaminantes, ¿no? En este caso medimos partículas 2.5 micras, ubicamos en los colegios donde han sido seleccionados. Previamente a esto nosotros hicimos el marco muestral, seleccionamos los colegios de acuerdo a la cercanía a las avenidas principales, ¿no? En el cono norte tenemos la Panamericana Norte y tenemos la avenida Tupac Amaru y la avenida Universitaria. Cuando hicimos el estudio no había, o sea, había tráfico vehicular, pero no había tanto como ahora. En esa oportunidad seleccionamos 27 colegios y trabajamos aproximadamente 6.300 niños, 3.200 de 6 a 7 y 3.000 de 13 a 14 años, ¿no? Alrededor de esa cantidad. Si bien la prevalencia de asma fue en general de un 13%, pero cuando hicimos la clasificación por la exposición a tráfico vehicular, encontramos que el incremento de la prevalencia se daba en función a la exposición al tráfico vehicular. Los que tenían prevalencia más alta, que era aproximadamente el 19% de prevalencia en los niños de alto tráfico vehicular, que vivían en alto tráfico vehicular, con respecto a los que estaban exposición baja, más o menos como una prevalencia del 11%. El estudio lo hicimos 2001-2003 y lo terminamos de desarrollar y lo publicamos, se publicó el 2007 este estudio, ¿no? Entonces, y sirvió como una base también para que se puedan realizar otros estudios. Ya hicieron en San Juan de Miraflores también otro estudio y corroboraron que la prevalencia de asma está asociada al tráfico vehicular, ¿no? Una de las posibles fuentes de exposición.
Es el caso de que del año pasado, cuando la Organización Mundial de la Salud emitió su informe donde decía que ya consideraba el aire contaminado de las ciudades como un factor cancerígeno. Pasó de 2 millones de fallecidos por motivo de la contaminación de aire a 7 millones. Entonces Lima tiene alrededor de 42.000 nuevos casos de cáncer de diferentes tipos nuevos. Entonces, si uno saca su cuenta de que el cáncer es una enfermedad terminal y que se salva un 5 o generosamente un 10%, estamos hablando de más de 38.000 fallecidos solamente por efecto del aire contaminado de las ciudades. En base a esto, y considerando el problema, hace 7 años de atrás nos reunimos un grupo de peruanos para enfrentar el problema y descubrimos que la mejor solución era limpiar el aire urbano con tecnología para reducir los contaminantes de la ciudad y de ese modo preservar la salud de las personas. Esta tecnología permite limpiar 200.000 metros cúbicos de aire a un costo apenas de 18 soles por día. Esto es el equivalente a la respiración de 20.000 personas. Entonces estamos hablando de que para limpiar los 10 metros cúbicos que respira una persona se gasta cerca de 2 centavos de sol. No hay nada más barato, creo, en el mundo, ¿no? Estamos hablando de limpiar en volumen de aire 5 manzanas de 4 metros de alto, en volumen de aire, ¿no? Esto es un impacto positivo definitivamente. Al retirar las partículas estamos asegurando de un aire de alta calidad. Adicionalmente de esto debemos de considerar que una ciudad como Lima, que su ventilación es muy lenta, carga el aire con una gran cantidad de iones positivos. El oxígeno presente tener iones positivos y no permite absorber la sangre el oxígeno presente, ¿ya? Es un factor que pocos conocen, pero rectificar la carga eléctrica para que podamos respirar abundante oxígeno es importantísimo. Y lo que hace la máquina, en este caso, es al pasar el aire contaminado también rectifica la carga eléctrica y emite una gran cantidad de negativos. Por lo tanto, uno puede respirar un porcentaje de oxígeno adicional, ¿no? El problema de contaminación aquí en Lima es bastante neurálgico, sobre todo más de 1 millón de carros que entran y salen de Lima diario, entonces eso genera bastante contaminación vehicular. Los vehículos modernos, los nuevos, ya vienen con sus catalizadores incrustados en el tubo de escape. Entonces son vehículos nuevos, por lo tanto están bien sincronizados, no consumen mucha gasolina y por lo tanto no emiten muchos gases contaminantes. Pero los vehículos que tiene nuestro parque automotor de Lima Metropolitana ya son vehículos muy antiguos que ya emanan mucha cantidad de gases tóxicos, pero para ellos no hay catalizadores, no existen catalizadores en el mercado. Nosotros buscamos una manera de poder minimizar los costos de fabricación y de consumo, sobre todo el usuario final. Esos catalizadores tienen la misma velocidad de reacción y pueden producir gases inocuos igual en el mismo grado que producen los otros catalizadores. Lo que nosotros pretendemos es entrar al mercado con un catalizador nuevo, con un mejor performance en función de los combustibles que tiene el país y también que llegue a todos los vehículos, o sea, vehículos antiguos, vehículos modernos, y que tenga una capacidad pues, de reducción de esos gases inocuos prácticamente superior o igual a los catalizadores que actualmente se están utilizando y que el mismo usuario lo pueda cambiar si en caso el catalizador ya está inactivo. Aparte de materia particulada, a veces cuando hablamos de aire también nos olvidamos del ruido. De todas maneras hay que citarlo, lo citamos allí. Ya en Minam está trabajando en 3 ciudades, Tarapoto, Trujillo y Juliaca. Está tratando de ver cómo hacer para que, de acuerdo a los hábitos, las condiciones, no sé si acá
a veces hay público que ha viajado a Iquitos. Camina por la avenida Próspero, que es súper comercial, y simplemente sale con dolor de oídos. El ruido es terrible de la cantidad de mototaxis que existe y que tienen la idea de, quitando el silenciador, van a tener mayor potencia en la moto. Y eso, qué difícil es de manejarlo. Hay gente que ha ido a tratar de hacer pilotos del uso de mototaxis con gas, pero no han podido difundirlo, porque la idea del usuario es que no hay competencia, no hay que reemplace su mototaxi. Higiene industrial es justamente una disciplina, una ingeniería que tiene que prevenir las enfermedades profesionales, por lo tanto, tiene su propia metodología, tiene sus propios principios, tiene sus propias técnicas. El horario laboral normal es de 8 horas diarias, entonces aquel que maneja alguna fuente ruidosa, expuesto por naturaleza de su trabajo, se expone 8 horas todos los días, meses, años, ¿no? Entonces, por lo tanto, produce pues, en el trabajador esa exposición con el tiempo, una disminución de su agudeza auditiva y posteriormente podía instalarse una enfermedad profesional. En nuestro país, bueno, era 90, pero hoy se exige 85 decibeles de exposición, ¿no? Claro, por 8 horas de trabajo, ¿no? Lo que queremos, nuestra razón de ser como ingenieros, sí, es la protección de la salud del trabajador desde el punto de vista ingenieril, pero a través de una evaluación de riesgos y que indirectamente esto ayuda a mejorar la productividad, ¿no? Indirectamente esto ayuda a que el trabajador se desempeñe con mayor seguridad, en mejor armonía y un ambiente mucho más propicio donde él inclusive rinde más. ¿No? Con el tema de polvo, todo lo que es polvo me puede dañar al sistema respiratorio y está la parte dérmica. En el tema de gases, básicamente muchas veces hay fugas, o si vamos a los campos mineros hemos visto cuántos accidentes se dan. A veces se dice por los actos inseguros que la persona no actúa ejecutando un procedimiento de trabajo seguro, ¿no? Y muchas veces en las zonas de socavón, para entrar a socavones que han estado abandonados, tienen que ventilar el área, tienen que entrar con estos equipos para medir cuánto de monóxido hay, cuánto está su nivel de oxígeno, ¿no? Y de esa forma poder ingresar. Pero a veces no se cumplen los procedimientos y protocolos, ¿no? Hay un exceso de confianza, hay una sobreconfianza, se subestima el riesgo y ocurren los accidentes y eso es lo que no queremos. El problema de la contaminación del aire no solo se encuentra en Lima, sino también en zonas rurales del interior del país. En algunos lugares donde se utiliza la llamada cocina de 3 piedras, se ha migrado a la denominada cocina mejorada. Pero ¿de qué manera afecta a nuestra salud una cocina que contamine el aire? Imaginémonos que entramos a una casita en la punta de un cerro, que no está muy alto, 3.000 metros de altura, rodeado de hermosos árboles de eucalipto. Allí hay que cocinar. ¿Usted cree que vamos a poder cocinar con una cocina eléctrica? Imposible, porque yo le hago la pregunta, ¿con qué cocina usted en su casa? Gas. Yo también cocino con gas, porque el gas es más barato. Entonces ahí arriba tendríamos que decirle, hay que cocinar con gas.
¿Con qué cree que van a cargar su balón de los chiquitos a la punta del cerro? Es imposible. Realmente que es para echarse a llorar cuando uno escucha a la gente decir qué es lo que logran producir, que ellos obtienen del mercado un dinero. Había familias que en promedio tenían 18 soles al mes. Entonces, si usted va a comprar un balón de gas, que le cuesta más que eso, más todo el costo de moverlo hasta la punta del cerro, ponerlo cercano, ese balón no debe costar menos de 100 soles. No porque el vendedor sea un especulador, sino es el costo de que yo tenga que mover un solo balón hasta la punta del cerro. Si yo se lo quiero vender a ese señor, menos de 100 soles no va a costar. Y si el hombre gana 18 soles y toda su familia por día, es imposible comprarlo. Entonces, ¿qué cosa es lo que uno usa? Lo que uno usa es el material que tiene al costado y que es gratis. ¿Y qué es gratis? La biomasa. ¿De qué biomasa estamos hablando? Lo que estamos viendo, estos arbolitos, todo esto es biomasa. Entonces, en la altura, hasta los 3.500, 3.600 metros se utiliza material leña, porque crece la leña. Hay árboles y hay arbustos. Arriba de los 3.800, a los 4.000, ya no se puede, porque no hay. Entonces, ¿qué se usa? La yareta. Un arbusto de yareta demora décadas en crecer, lo quemamos en unos minutos. ¿Qué más se usa? Las champas de ichu, las champas de pasto, en que usted mete una lampada, le da la vuelta, las pone sobre una roca y las seca. Pero son húmedas. Imagínense ustedes las casitas de los alpaqueros, esas casitas chiquitas, casitas bajas con una puertita en que uno tiene que agacharse para entrar, para cuidarse del frío. Cuando ellos colocan este pasto húmedo, es terrible. ¿Qué más se usa? Excremento de las vacas, de vaca, de alpaca, de carnero, de lo que tengamos, también se seca y se usa como combustible. Esto es lo que se llama la bosta. Entonces tenemos bosta por encima de los 4.000 siempre y por debajo de los 3.000 y fracción utilizamos leña. Es diferente, tenemos estudios hechos por eso. La leña causaría un poco más de problemas que la bosta. Los dos materiales causan daño. Cuando usted prende una cocina tradicional de leña que uno coloca en el piso 1, 2, 3 piedras, encima pone la olla y coloca abajo su leñita. Cuando uno prende, la señora prende esa cocina y usted entra a una de esas casas, no se va a ver ni la mano por la cantidad de humo que tiene. Entonces, en estos lugares hay 50, 100 veces más contaminantes en promedio que lo que ocurre en las zonas donde hay más polución, la zona de Comas de Lima. Y escandalizados, problema en Lima. Dios mío, deberíamos de preocuparnos del que está viviendo arriba. Esto que le hablo es el promedio. El pico es mucho más alto, o sea, cuando yo prendo la cocina. Este humo tradicionalmente se ha dicho que afecta a las mujeres. Las mujeres pasan mayor tiempo en la cocina que cualquiera. Y además, por tanto, a los niños, porque los niños, sobre todo cuando son pequeños, van a estar atrás, en la espalda de la madre, mientras ella cocina, o corriendo a su lado en la cocina. Y uno diría, la exposición ocurrió, se acabó el problema si después no hay exposición, el niño va creciendo, sale a jugar, sale a trabajar. No es mentira, no es así. La exposición comienza antes de nacer. Las mujeres expuestas a este humo tienen más complicaciones. Y los niños, cuando ellas cocinan arrodilladas o sentadas en el suelo, en estas casas, pesan de 50 a 100 gramos menos que cuando ellas cocinan de pie. Cuando uno inhala la partícula, las células que inhalan, que reciben estas partículas en el pulmón, la zona final del pulmón, lo que se llama el alveolo, va a haber células que están esperando todo lo anormal para comerlo y destruirlo.
Cuando usted recibe muchas partículas, la capacidad de defensa de esas células disminuye o se anula. Y usted chapa una bacteria, la bacteria ingresa, pero usted no la puede destruir y por tanto va a tener más riesgo de hacer enfermedad, que es neumonía, y de eso se mueren los niños en los países pobres. Estamos en el laboratorio de cocinas mejoradas. Tenemos muchos modelos que hemos evaluado, hemos certificado, que es el rol que tiene Sensico en este tema, y que básicamente consta de hacer 3 grupos de pruebas, uno de ellos que tiene que ver con lo que es la contaminación del aire, que es nuestro tema hoy día, ¿no? A la fecha tenemos 38 modelos de cocinas evaluados. Los 38 pertenecen a propuestas de terceros. Las cocinas se construyen en el laboratorio y son sometidas a diversas pruebas que se agrupan en 3 grandes grupos, ¿no? Hay un grupo de pruebas que se orientan a la medición de la concentración de contaminantes, básicamente a la concentración de monóxido de carbono y material particulado. Las pruebas están orientadas a la medición de los niveles de contaminantes que se producen por el uso de estas cocinas. Hay otro grupo de pruebas que se orientan a medir la eficiencia del modelo de cocina y por último el grupo de pruebas orientadas a la seguridad para el usuario. Nuestro reglamento contempla unos límites de concentración de contaminantes que se establecen en 15% de contaminantes se puede permitir en un modelo de cocina mejorada. ¿Qué significa esto? Que un modelo para ser certificado tiene que eliminar 85% del humo que se genera por el uso de una cocina tradicional. Falló en algo. Comenzaron a salir muchos modelos. Actualmente citaron en la reunión, hay 39 modelos de cocinas mejoradas. Y en medio de la implementación de las cocinas, muchas veces no se educa a la gente que eso requiere un mantenimiento. Entonces a los 5 meses, 6 meses, ya no sirve. Comienzan a alterarse y nuevamente el humo comienza a entrar a la habitación, lo dejan de un lado. Entonces eso digamos, falta. Segundo, hay algunos estudios, hay un metaanálisis que ha hecho el MIDES y se supone que han revisado todo lo que exista sobre estas cocinas y han detectado que a pesar de su funcionamiento y que aparentemente el aire se ve mejor, las mediciones no bajan por el límite mínimo que exige la norma. Entonces eso está haciendo que pensar qué está fallando. De repente un modelo que falta algún aditamento que efectivamente jale todo el aire y que se cumplan las normas, en eso estamos. Nosotros tuvimos un financiamiento con una doctora, Stella Hartinger, que hizo su doctorado con este trabajo, financiado por la Fundación Optimus de Suiza, y se logró hacer un ensayo de campo, de intervención, contrastando 250 familias rurales en la provincia de San Marcos, en el departamento de Cajamarca, que están entre 2.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Seleccionamos 500 familias que están todas en zona rural, no había ni una urbana, que tenían o la tulpia, que es la cocina clásica de 3 piedras, o cocinas que no eran mejoradas, y se randomizaron en 2 grupos, 250 familias, se hicieron una intervención que incluyó una cocina mejorada, que la habíamos elaborado en base a un piloto que demostró que funcionaba muy bien y era aceptada por la población, y las otras 250 familias quedaron como control. Nosotros evaluamos qué pasó con nuestras cocinas que al año de ya no estar visitándolas y cuando fuimos a preguntarles, seguían usando las cocinas. ¿Por qué? O sea, las madres ahorraron porque son más eficientes
más o menos calculamos un 20% de consumo de leña. O sea, usas menos leña que la cocina normal. Segundo, no tienen el humo en la cocina. O sea, no tienen la irritación en sus ojos, no les produce una serie de molestias que antes tenían con las cocinas que no tenían esta chimenea. Pero el tercer nivel de beneficio es que ahorraron mucho tiempo. Entonces hemos calculado que ellas se despertaban media hora más tarde a cocinar versus la cocina de piedra, digamos, ¿no? Porque rápidamente podían hacer la labor de la mañana sin tener que gastar más tiempo, que era la alternativa. Ahorraron tiempo, ahorraron leña, y cuando cocinaban, porque tenían las 3 hornillas, podían dejar las ollas e ir a hacer otras tareas como lavar la ropa o atender a los niños mientras que estuvieron cocinando, cosa que con la tulpia, la cocina de las 3 piedras, siempre tenían que estar al costado de la leña para que no se queme la comida. Pero para nuestro objetivo primario, que es la prevención de la neumonía, aún a pesar de estos beneficios de las madres, sabemos que no ha habido el impacto esperado en la neumonía, ¿no? Y tenemos una tarea pendiente por hacer. Y ahora ya se sabe, hay una curva muy claramente, que cocinas pues, que son de las más contaminadas, que digamos están con un nivel de 800 microgramos por metro cúbico de aire. Si tú no reduces eso por debajo de 200 e idealmente por debajo de 100, no vas a tener un impacto en la incidencia de neumonía. La reducción del nivel de contaminación del aire que logramos medir, hemos estado más o menos por 200, y cuando uno compara el grupo control, estaba más o menos por 400. O sea, se bajó en una manera importante la concentración, pero cuando uno mira la curva, de bajar de 800 a 400 a 200, sigue el nivel de neumonía en riesgo inalterado, ¿no? Y todo el paquete de intervenciones de cocinas mejoradas busca, principalmente porque hay otros beneficios, pero la justificación principal es evitar que los niñitos que viven en esos hogares no tengan una neumonía que los mate, ¿no? Y bajar la mortalidad infantil por neumonías en estas áreas urbanas. Ese es el objetivo principal. ¿Cuál es el ideal de cocina? Es gas. O sea, una cocina a gas logra reducir a un nivel muy alto de reducción. Ahí sí se ve que traduces en una reducción importante en la neumonía. Existen estudios que demuestran una relación entre la calidad del aire que respiramos y los niveles de productividad de un país. En efecto, un aire contaminado puede implicar ausentismo escolar, disminución en la productividad de las personas en las empresas y un gran número de enfermedades respiratorias. Por eso es que la labor de los investigadores y científicos peruanos para mejorar la calidad de nuestro aire tiene en verdad una relación directa con un desarrollo sostenible y una mejora en nuestra forma de vivir.